¿Cómo están? Nuevamente saludándolos aquí con la palabra de Dios. Hoy les traigo el pasaje de San Mateo, capítulo 10, versículos del 34 al 39. Y dice, Jesús causa de división. Y dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquí nos está hablando Jesús. Y dice que no pensemos que Él ha venido para traer paz a la tierra. No ha venido a traer paz, sino espada. Ha traído espada para que nosotros nos defendamos. Nos defendamos de tanta situación que tenemos que vivir en la vida. Tantas situaciones difíciles que tenemos que enfrentar durante el transcurso de nuestra vida. Y dice que ha venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Y cuando vemos disensión al hombre contra su padre, vemos cuántos padres tienen problemas ahora con sus hijos. Falta de respeto. No oyen el consejo. Hacen lo que quieren. Creen que ellos son superiores a los padres. No toman en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Que el viejo es sabio porque la vida le ha enseñado y porque Dios está con él. Entonces creen que lo saben todo y que a cierta edad uno pasa a ser obsoleto. Ya los consejos que les dan no están para ellos, porque ellos creen que ya lo pueden todo. Y a la hija contra su madre. La hija empieza a desobedecer, a hacer lo que quiere, a llegar tarde. Ya no es como en los años anteriores que una mujer no salía sola en la noche, ahora no. Ahora van a antros, salen con el que a ellas se les antoja. Si la madre les dice que tengan cuidado con algún muchacho, ellas no hacen caso porque ellas están viendo solo lo de fuera. Mientras que uno de padre ve lo que hay en el corazón. Hay algo que el Señor le ha dado a uno que puede discernir en las personas. Y dice que la nuera contra su suegra. Y eso también se da. La suegra quiere que haga las cosas como ella se las hacía a sus hijos. Y la nuera las quiere hacer como ella le enseñaron en su casa. Y en parte tienen razón. Por eso dice la Biblia que dejará hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y la mujer va a suceder lo mismo. Dejarán padre y madre y se unirán a su marido. O sea, cuando se forma un matrimonio tiene que aprender a irse a vivir solo. A formar su hogar, a darle la identidad, a unir lo que trae la esposa de sus padres y el esposo de sus padres. Y empieza a formarse un hogar. Empiezan a educar a los hijos. Pero cuando está la suegra y cuando está el suegro, quieren meterse en la vida del matrimonio. Y eso es lo que causa el problema. Porque el esposo a veces vuelve por la suegra o por la mamá y la esposa lo mismo. Entonces van a haber problemas entre la nuera y la suegra. Y de ahí dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cuántos llegamos a tener problemas con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros familiares? Porque dice la palabra de Dios que los enemigos del hombre son los de su casa. Y entonces se cumple la palabra de Dios.
Porque sucede eso. Cuñados, familiares, padres, hermanos, primos, y todos empiezan. Y máxime si saben que es cristiano, empiezan a burlarse de él. Y entonces llega el momento que son enemigos por lo que uno está creyendo en Dios. Porque uno está creyendo en Dios. Y de ahí dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, tenemos que reconocer que todo lo que tenemos, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, van a ocupar un lugar especial. Pero primero tenemos que reconocer a Dios, amarlo a Él, y al amarlo a Él vamos a amar a nuestra esposa, vamos a amar a nuestros hijos, vamos a amar a nuestros nietos. El problema que se da es que cuando vienen los nietos, ellos llegan a ser nuestros ídolos y nos olvidamos de Dios. Si teníamos ciertas costumbres, nos olvidamos de esas costumbres, porque ahora el centro de nuestra vida ya no es Dios, sino son nuestros nietos, son nuestros hijos, o es nuestra esposa, o es nuestro esposo. Y entonces nos olvidamos de Dios. Entonces dice que no somos dignos de Él. Y de ahí dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz significa soportar todas las situaciones que nos suceden durante el transcurrir de nuestra vida. Pruebas difíciles, problemas en el trabajo, problemas en la vida, problemas con los vecinos y tantas situaciones que se dan. Y tenemos que aprender a llevarlas como Jesús nos ha enseñado. Confiar en que todo tiene un propósito, confiar en que todo va a pasar. Y que todas las cosas que suceden nos ayudan a bien. Entonces tenemos que aprender a llevar nuestra cruz. Que no importa cómo sean las personas con nosotros, sino siempre en nosotros tiene que fluir el amor de Dios hacia los demás. Y de ahí dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué dice que el que haya su vida? Porque al reconocer a nuestro Señor, al reconocer a Dios como nuestro Señor y Salvador, estamos pasando a una vida espiritual. Entonces dice que al que haya su vida, pero al que haya su vida espiritual, su vida la perderá. ¿Y por qué perderá la vida? Porque gana la vida espiritual, pero pierde la vida material. Y de ahí dice, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque el que pierde su vida material por causa de Jesús, que pasamos a ser espirituales, entonces, ¿qué sucede? Que todo lo material va a venir a nosotros, pero ya no es lo principal, sino es lo que viene por ganancia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo esto que dice la palabra de Dios. Tenemos que hacer viva la palabra de Dios y tenemos que estar dispuestos a vivir la vida para agradar al Señor. No importa cualquier situación que estemos viviendo, no importa qué problemas estemos enfrentando. Tenemos que tener la confianza en el Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien y que vamos a salir victoriosos de cada una de las pruebas que tenemos que pasar. Yo los invito a que escudriñemos la palabra de Dios, a que leamos cada uno de los pasajes, que meditemos en ellos, que los hagamos parte de nuestra vida para poder tener una vida de victoria en lo espiritual, para que el poder de Dios se manifieste en nosotros, para que podamos utilizar la sabiduría y la inteligencia que viene a nosotros por medio del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a aceptar todas estas situaciones que dice la palabra de Dios. Así es de que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.